que Dios no puede ser representado en imágenes de yeso, de madera o de palo. Bendito sea el Señor, como si Él necesitara algo de los hombres, sino que Dios, aleluya, es el que da la vida a todos. Y le dice, Él es la fuente de la vida. Él es todo. Bendito sea. Él no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Eso es el fuego de Dios. Es ver la necesidad, hermano. Y en vez de criticar, en vez de hacer el centro de crítica, porque hay gente que dice, mira, a esa mujer va, otro hombre tiene. Ese hombre, míralo, está en pecado, está en esto, y empiezan a criticar a la gente. ¿Tu crítica le servirá a Dios? No le sirve para nada. Lo que a Dios le sirve es que nosotros nos levantemos a orar por ese hombre, a orar por esa mujer. Padre, libértalo de ese espíritu de fornicación, de ese espíritu de adulterio. Ese es el fuego de Dios, el que te lleva a actuar hacia la obra en favor de lo de Dios. Dice así, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Bendito sea el nombre del Señor. Te vomitaré de mi boca. Vomitar significa expulsar, ser expulsado por Dios. Dios aborrece la tibieza espiritual. La iglesia de la Odisea era la última iglesia que Dios manda un mensaje. Recordemos de que el Señor Jesucristo, por medio del apóstol Juan, envía un mensaje a las 7 iglesias que están en la Asia Menor, que hoy en día sería Turquía. Envía un mensaje a las 7 iglesias. Primero un mensaje a Éfeso, donde le dice a Éfeso de que todo está bien con ellos. Lo único que ellos tienen un pequeño problema que a la vez es grande. Bendito sea el Señor. Le dice a Éfeso, yo reconozco tu trabajo, reconozco que no has negado mi nombre, que tienes fe y que amas mi nombre. Pero tengo algo contra ti. Dice que has dejado tu primer amor. Entonces la primera amonestación viene para Éfeso. ¿Por qué? Porque Éfeso, en la iglesia de los Efesios, había dejado el primer amor con Dios. Había olvidado sus inicios, había olvidado de donde Dios lo había sacado, había olvidado por qué hacía las cosas y para quién las hacía. Mire qué importante es eso, que lo importante no solamente es importante trabajar para el Señor, no solamente es importante servir al Señor, sino que es importante mantener esa pasión por el Señor, no solamente hacer las cosas como queriendo agradar a Dios a través de nuestro servicio, sino que primeramente hay que agradar a Dios a través de nuestra relación, de nuestra devoción con Dios. A Dios no se le agrada, a Dios no lo podemos comprar con el trabajo, no lo podemos comprar con el esfuerzo. Dios, aleluya, la única manera de agradar, no hay manera de comprar a Dios, pero la única manera de agradarlo a Dios es, aleluya, viviendo para Él realmente como en una relación íntima, en una relación de padre a hijo. Bendito sea Dios, porque Dios, eso es lo que siempre fue el plan de Dios para el ser humano, es tener una relación con Él. Dice que en el principio Dios se paseaba con el hombre en el huerto del Edén, tenían una relación, bendito sea el Señor, el hombre con Dios y Dios con el hombre, y ese es el propósito de Dios. Por eso la religión, amado amigo, amado hermano, la religión no puede ser la solución para el hombre. ¿Por qué? Porque en el huerto del Edén no se perdió ninguna religión, se perdió una relación. Bendito sea. Y fue lo que Cristo vino a restaurar cuando Él vino a morir en la cruz del Calvario por todos nosotros. Vino a reconciliar al hombre con Dios. Cuando alguien está en una relación y tienen problemas y se distancian, bendito sea Dios, y necesitan una reconciliación. ¿Por qué? Porque están distanciados, hay problemas, y nosotros estábamos en problemas con Dios. Cuando nosotros estamos en pecado, dice que el mundo, el que está en el mundo, el que ama al mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, cuando nosotros en nuestros pecados, cuando nosotros no conocíamos a Dios, éramos enemigos de Dios. Pero Jesucristo vino a restaurar esa relación entre Dios y los hombres y nos acercó a Dios. Por eso dice la palabra en Hebreos 4:16. Acercaos pues ante el trono de la gracia. Acercaos confiadamente ante el trono de la gracia, y hallaréis gracia para el oportuno y hallaréis gracia y misericordia para el oportuno socorro. Para resumir, entonces Dios nos habla ahora que nos acerquemos con confianza, porque ya hemos sido hechos
amigos de Dios, hemos sido acercados a Dios por medio de Cristo. El velo de enemistad entre Dios y el hombre se rompió con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces Dios está interesado no solamente en que nosotros le sirvamos. A veces pensamos de que no, yo le sirvo al Señor, yo trabajo por la obra del Señor, yo gano alma, todo eso es bueno. El Señor nunca ha dicho que sea malo trabajar para la obra del Señor. El Señor alaba a las personas o felicita en pocas palabras a las personas que trabajamos para la obra del Señor, ya sea en el trabajo que lo hagamos, en la manera que lo hagamos. Entonces Dios está contento con eso, pero yo no puedo pretender basar mi relación con Dios en lo que yo hago, en predicar, en hacer esto. No, yo no puedo pensar que por hacer esto yo voy a estar cerca de Dios o Dios va a estar agradado solamente con eso. A Dios le gusta, sí, pero Dios antes de que tú le des algo, nos quiere a nosotros en una relación íntima con Él. Porque si nosotros servimos a Dios, nosotros andamos haciendo todo para la obra del Señor, pero nunca tenemos tiempo para estar con Dios, nunca tenemos tiempo para tener relación con Dios. Y eso es lo que había perdido la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso se había convertido en una iglesia Marta, en una iglesia que trabajaba y había olvidado, aleluya, su papel de novia, de esposa, de tener una relación íntima con Dios. Por eso le dice él: has dejado tu primer amor. ¿Por qué? Porque había perdido la relación con Dios. Y cuando nosotros perdemos la relación con Dios, hacemos todas las cosas meramente por ímpetu, porque nosotros ya está dentro de nuestro corazón eso, ya se ha convertido en estilo de vida servir a Dios, pero no porque tenemos una relación con Dios. Cuando tenemos una relación con Dios, Dios quiere, en pocas palabras, para resumir lo de Éfeso, Dios quiere que todo lo que hagamos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nazca primero de una relación íntima con Dios. De ahí salga que porque estás en la intimidad, ahí Dios pone ese sentir de servirle. Que porque estás en la intimidad, ahí Dios pone y derrama ese amor sobre tu corazón, ahí en la intimidad, para que tú le puedas servir, para que tú puedas sentir en la necesidad de otros. Todos deben hacer que tu fe esté fundamentada en Cristo, en esa relación íntima que tienes con Cristo y no en otras cosas, no en lo que Dios te puede dar. No busquemos la mano de Dios. Primero hay que buscar el corazón de Dios. Hay gente que viene y busca la mano de Dios, busca de que Dios le dé, que Dios lo sane, que Dios haga esto en su familia, en su hogar, en su vida, pero no buscan agradar a Dios, tener una relación íntima con Dios. Y antes de buscar la mano de Dios, primero hay que buscar el corazón. Bendito sea el Señor. Así que esta mañana hay que, primeramente, hay que entender que Dios no quiere tu trabajo, Dios no quiere tu pulmón. Dios te quiere a ti y me quiere a mí en una relación íntima con Él. Y de ahí fluya todo, que fluya porque tú amas a Dios, porque tú realmente has aprendido a tener una intimidad con Dios. Que ahí en tu relación íntima con Dios, ahí también Dios va a depositar las bendiciones. Ahí todo vendrá en la relación íntima. Por eso claramente dice el Salmo: deleítate, oiga bien, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú te estás deleitando es porque tú estás teniendo una relación íntima con el Señor. El salmista David era una persona que disfrutaba de una relación íntima con Dios. Por eso él anhelaba ir a la casa de Dios para estar en la presencia de Dios. Entonces eso es importante. Mire que los salmistas, la mayoría que escribieron, eran personas que tenían que estar en el tabernáculo o en el templo continuamente, porque ellos ministraban en el templo. Entonces Asaf y los hijos de Coreb escriben salmos como: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Es mejor un día en tus atrios que 1000 años lejos de él. Entonces eso nos habla de una persona enamorada, no de la casa del Señor, sino de la presencia de Dios que está ahí en la casa de Dios. Entonces eso es lo que Dios quiere, que lo que hagamos nazca de una relación con Dios, no porque nosotros estamos obligados. No, es que hay que obedecer a Dios, hay que obedecerlo, y sí hay que obedecerlo, pero obedécelo no porque alguien te lo imponga, obedécelo porque lo amas y porque realmente tienes una relación íntima con Dios. ¿Sabe? Porque cuando hacemos las cosas por obligación, las hacemos empujados, las hacemos de no, tengo que hacerlo, no, pero cuando lo hacemos porque amamos algo o a alguien, nosotros lo hacemos motivados, lo hacemos de todo corazón y decir: ¿sabes qué? No, es que yo amo al Señor, yo no le puedo fallar a Dios porque yo amo a Dios. No es lo mismo decir: yo no le puedo fallar a Dios porque yo amo a Dios, que yo no puedo fallar a Dios porque la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor y tengo que obedecerle y tengo que... Pero es diferente. Sí, está bien
que hay que guardar en santidad, pero todo esto debe fluir del amor, de una relación que ¿por qué me voy a guardar en santidad? Porque amo a Dios y no quiero ofenderle, porque el amor que he aprendido a tener por el Señor me hace no defraudarlo. ¿Por qué un esposo no engaña a su esposa o viceversa? Porque la ama. Si la ama o lo ama, no lo va a engañar, no va a hacer algo que le desagrade. Bendito sea Dios, porque le ama, sino que va a hacer cosas que le agraden. ¿Por qué? Porque el amor lo motiva y lo impulsa a hacer esas cosas. No porque tiene una obligación, sino porque primeramente nace del amor. Y eso es lo que Dios quiere que le entreguemos. Dios no quiere que le entreguemos el hombro, el lomo. Dios quiere que le entreguemos el corazón primeramente. Bendito sea Dios, porque Él busca adoradores, no que adoren con trabajo, que adoren en espíritu y en verdad. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿el trabajo es malo? No es malo, es muy bueno, pero cuando sale del amor que tú tienes por Dios, de una relación íntima con el Señor. Resumiendo Éfeso, Éfeso le dice al Señor, por eso, recuerda de dónde estabas, de dónde has caído. Arrepiéntete. Entonces Dios llama al arrepentimiento a Éfeso, a que vuelva a lo que antes hacía. O sea, deja del camino por donde vas, vuélvete y vuelve a empezar. Vuelve a comenzar por las primeras obras. Entonces, qué hermoso y qué tremendo el Señor. Y sigue mandando mensajes. Dios le manda un mensaje a la iglesia de Sardis y le dice que si no se prepara, vendrá como ladrón. Bendito sea el Señor, que fortalezca las cosas buenas que tiene y que deje de hacer lo que está haciendo mal y que sea vigilante, porque el Señor vendrá a él como ladrón. Bendito sea el Señor. Entonces, imagínense, Dios nos habla a ser vigilantes, Dios nos habla a no descuidarnos, a lo bueno que tenemos, hermano, no dejarlo morir, a fortalecer eso, a las cosas buenas, ok, vamos a fortalecerla y vamos a esforzarnos y lo vamos a complementar todo para servir a Dios con amor, con pasión, con dedicación, con deseo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo una persona le puede dar lo mejor a Dios? Solamente cuando amamos a Dios. Bendito sea Dios. Entonces Dios manda un mensaje a Esmirna también. Una de las iglesias que Dios no reprende es Esmirna y Filadelfia, dos iglesias que Dios no reprende. Oiga lo que le dice a Esmirna: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esta es la iglesia que Esmirna, la iglesia que sufre, la iglesia que batalla. Bendito sea Dios. Incluso donde está la sinagoga de Satanás, dice: yo conozco tus obras y tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dice ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. O sea, había gente, o sea, esa iglesia que sufre, esa iglesia que a pesar de las pruebas, que a pesar de las luchas y de las adversidades, se mantiene confiando en Dios, y que su riqueza no es la del mundo, sino que la que viene de parte de Dios. Cuando haces de lo de Dios tu riqueza, tu fortaleza, bendito sea el Señor, Dios ha de responderte, ha de bendecirte. Bendito sea. Luego habla a Pérgamo y luego habla a Sardis, y donde le dice que si no velas vendré a ti como ladrón. Sardis tiene una iglesia, una historia peculiar. La iglesia de Sardis, o la ciudad de Sardis, tiene una historia peculiar. Dios a cada iglesia le habla según lo que con palabras clave. Mire que Sardis era una ciudad que estaba en alto, y era una ciudad que estaba en un lugar alto, y era una ciudad que estaba, no la podían conquistar las otras naciones que venían a querer conquistar Asia Menor. Pero la manera que conquistaron Sardis fue que escalaron de noche cuando todos estaban dormidos, el lugar donde estaba Sardis, y así la tomaron y la prendieron en fuego. Entonces Dios le habla por eso y le dice a Sardis: si no velas, vendré a ti como ladrón, porque Sardis estaba muy confiada, la ciudad de Sardis, de que no podía nadie conquistarlos, porque ellos estaban en un lugar tan alto que no podían llegar. Entonces, pero Dios le dice, le recuerda, bendito Dios, que una vez fue conquistada, y que así como llegó el enemigo como ladrón de noche y los conquistó y los saqueó, así puede llegar el Señor de repente y sorprenderlos si no se afirman, si no son vigilantes, si no se preparan con el Señor. Bendito sea Dios. Luego el Señor le habla a Filadelfia. Uno de los bonitos mensajes que Dios le da a Filadelfia es: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Cuando guardamos la palabra
palabra del Señor ofrece protección, ofrece bendición, ofrece todo, aleluya, las riquezas del cielo cuando nosotros somos fieles a Dios y a su palabra, porque le amamos y porque hay una relación íntima entre nosotros. Y luego el mensaje final a la iglesia que se conoce como la iglesia apóstata, la iglesia de la Odisea. Esta era una iglesia que estaba en una situación muy difícil. Dice que había caído en una tibieza espiritual. En una tibieza espiritual. ¿Y qué es lo que había provocado la tibieza de la Odisea? La Odisea le había provocado la tibieza, ¿cómo le diré? Las riquezas que tenía la ciudad. Las riquezas que la mayoría de los creyentes en la Odisea eran gente acomodada, era gente que tenía dinero, era gente que tenía pues bastante poder económico, y ellos pensaban que por lo que tenían, ellos eran mejores o superiores a otros, y ellos sentían un sentimiento de superioridad. Cuando dice la palabra de Dios que delante de Dios no hace sección de personas. Hay un dicho que dice que delante de la cruz la tierra es pareja y que ahí todos somos iguales. Delante de la cruz, hermano, no hay grande ni pequeño, no hay este tiene dinero o aquel. Delante de la cruz todos somos iguales, todos somos necesitados de Jesucristo. Todos somos necesitados de su gracia, de su amor, de su misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Así que la Odisea entonces había caído en una tibieza, en una apostasía, en una tibieza espiritual, frialdad espiritual por causa de lo que tenía. ¿Cuántas veces la gente, cuando no tiene nada, cuando no tenemos nada, cuando andamos, hermano, batallando, cuando andamos con el carro empujándolo, pidiendo cables para poder llegar a los lugares donde quiera nos quedamos, andamos ungiendo todos los lugares donde llegamos porque el carro tira aceite por todos lados y andamos batallando, hermano, pero nos esforzamos por servirle al Señor, amamos al Señor y dependemos tanto de Dios, hermano, que vivimos una vida de búsqueda del Señor y apasionados por Dios y tratando de servir y agradar a Dios cada día. Y somos fieles a los cultos de oración, somos fieles a las vigilias, somos fieles a los servicios al Señor, somos fieles cuando hay que hacer algo. Pero qué triste que cuando estas personas que ves tú que aman tanto a Dios, son bendecidas por Dios económicamente, muchas veces, la gran mayoría, me atrevo a decir que el 90%, se olvidan de Dios y caen en una tibieza espiritual. Bendito sea Dios. Aquel que estaba pidiendo por trabajo, aquel que estaba pidiendo por matrimonio, cuando Dios les da lo que pidieron, cuando Dios les concede la necesidad que ellos tenían o la petición que tenían delante de Dios, la mayoría se vuelven tibios espiritualmente. Aquel hombre, aquella mujer esforzada que venía, no le importaba si llovía, si estaba cayendo nieve, si estaba haciendo calor, no le importaba si había aire o no había, porque amaba a Dios. Ahora que ha sido bendecida, ahora que han sido bendecidos, se les olvida a Dios, se les olvida el amor que tenían por Dios, se les olvida todo y se vuelven tibios espiritualmente. Van cada domingo y no todos, sino uno por mes, y empiezan a dejar el ministerio del Señor, empiezan a dejar de querer servir a Dios y empiezan a cambiar su manera, su devoción hacia Dios, porque a causa de las bendiciones que Dios tenía para ellos, se han convertido en maldiciones, porque no lo saben manejar, porque piensan que ponen su mirada en las cosas materiales y no en Dios, y empiezan a ponerse tibios como la Odisea. Y Dios manda un mensaje contundente acerca de la tibieza espiritual, acerca de aquellos que están en la iglesia pero no están, aquellos de que se dicen ser cristianos pero no lo son, aquellos hermanos que primero eran fervientes en el Señor pero ahora están tibios. Bendito sea Dios. El Señor manda un mensaje contundente y dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. No eres mundano, declarado, ni dices que andas en el mundo completamente, pero tampoco puedo contar contigo. Bendito sea el Señor, para el reino de Dios. Entonces, tú estás entre aquí y allá, con un pie en la iglesia y con un pie fuera de la iglesia. Entonces, tú eres tibio. No, pero es que yo amo al Señor, pero no le sirves, no te comprometes con Dios, no quieres, no oras, no buscas al Señor. Entonces eres un tibio, y el Señor dice: por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio,
te vomitaré de mi boca. Qué tremendo eso de que el Señor dice que va a vomitar de la boca a la gente tibia, a la gente que si están, pero no están en la iglesia, pero no puedes contar con ellos. Dios no puede contar con ellos. Más que todo, Dios no puede contar con ellos porque no es que hay después, no es que no tengo tiempo, no es que el trabajo. Están en la iglesia, pero tienen su Dios el trabajo. Están en la iglesia, pero tienen su Dios el dinero. Bendito sea el Señor. Puede servir. No, es que me toca trabajar. Yo trabajo mucho. Yo tengo que trabajar y por eso yo no puedo servir a Dios. Bendito sea el Señor, porque tienen su mirada en el trabajo y no en Dios. Entonces están en tibieza espiritual. Están en tibieza espiritual aquellas personas que antes le servían al Señor fervientemente, pero que hoy no les sirven, que hoy están sentados en una silla porque se han enfriado, se han puesto tibios y Dios le llama a estas personas Dios siempre nos llama al arrepentimiento antes de vomitarnos, antes de que, ¿sabes qué? Eres vomitado porque por cuanto eres rebelde a la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Entonces Dios aborrece la tibieza espiritual. Mira que una de las cosas que Dios más aborrece es la tibieza espiritual. La tibieza espiritual es una de las cosas que Dios aborrece. Es que es feo, hermano, ver gente que están en una iglesia, pero que no puede el Señor contar con ellos. ¿Quiere evangelizar? No puedo. ¿Quiere servir? No puedo. ¿Quiere hacer esto? No, hermano, yo no puedo. Hay después, y ese después, hermano, nunca llega porque están en una tibieza espiritual. Están ahí como si no dejan que la palabra cause algo en sus corazones, porque están en tibieza espiritual. Bendito sea el Señor. Dios, aleluya, aborrece la tibieza espiritual. Dios nos llama a una vida santa, ferviente espiritualmente. Bendito sea Dios. Y para esto se necesita ejercicio espiritual. Cuando nosotros dejamos de ejercitarnos espiritualmente, cuando nosotros dejamos la oración, cuando nosotros dejamos de leer la palabra y meditar en ella, entonces empezamos a caer en tibieza espiritual. Entonces empezamos a experimentar esa falta de deseo de ir a la iglesia, es tibieza. Esa falta de deseo de orar, es que te estás poniendo tibio. Necesitamos ponernos abusados ahí, porque está entrando la tibieza, esa falta de que en vez de escuchar la palabra del Señor te pones a ver una novela. Estás tibia, estás tibio. Si tú en vez aleluya, de ponerte a leer la Biblia, solamente quieres estar viendo películas, estás bien tibio. Bendito sea el Señor. Si el Señor no es el centro de tu vida, estás tibio. Entonces Dios aborrece la tibieza y Dios nos llama a reflexionar sobre eso, a ponernos listos en esa situación. Sabe que Dios, aleluya, en su palabra nos enseña de que una de las principales causas de la tibieza espiritual en la iglesia es el descuido. El descuido espiritual es una de las principales causas de tibieza en la iglesia. Cuando nosotros nos descuidamos, cuando nosotros descuidamos la oración, cuando nosotros dejamos para después la oración, la lectura de la palabra y las cosas. Cuando nosotros enfocamos más en lo mundano, en lo material, que en lo de Dios, empezamos a ponernos tibios. Cuando hay descuido incluso descuido del ministerio. Cuando Dios te da un ministerio y tú descuidas eso que Dios te ha dado, ese privilegio. No, hermano, hoy no voy, mejor mañana. Y así se la lleva. Viene una tibieza espiritual para servir a Dios. Mire lo que dice la palabra en 1 Timoteo 4. Primera de Timoteo 4:14. Oiga lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Dice así: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No descuides el don. No descuides lo que Dios ha puesto en tu vida. No descuides aquello que Dios te ha entregado. Parece poco, pero Dios te va a pedir cuentas por eso. Dios va a venir y va a pedir cuentas de lo que Él haya puesto en tu vida, de lo que haya puesto en tus manos. Oye, hermanos, que yo tengo un tremendo don para memorizar la Biblia, pero ¿qué estás haciendo con ese don? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás predicando? ¿Estás diciendo a la gente que todo lo que estás reteniendo en tu mente o lo tienes solamente ahí? No, tenemos que poner a trabajar el don que Dios nos ha dado. No podemos descuidarnos. El no trabajar las cosas que Dios nos da, el no esforzarnos con las cosas que Dios nos da, sabe que eso produce tibieza espiritual en la vida de la persona. El poder hacer las cosas y no hacerlas produce tibieza espiritual, porque a veces cuánto podemos hacer algo. Dios nos ha dado dones a todos
hermano, es que yo no sé cuál es mi don, pero vamos a pedirle a Dios que nos enseñe ese don, que nos enseñe lo que podemos hacer, porque si tú no es que para predicar, la verdad no. Bueno, y para cantar tampoco. Entonces, ¿qué puedes hacer? No, hermano, a mí lo único que me gusta es cocinar. Pues bueno, usa ese don para servir al Señor. Usa ese don, no descuides el don que hay en ti. Y le dicen en 2 Timoteo 1, 6 y 7, le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Entonces, hay un don con un fuego. Y si ese fuego se apaga, hermano, nos volvemos tibios espiritualmente. Ya nosotros no discernimos. Mira, el tibio no sabe discernir entre lo bueno y lo malo. No sabe discernir entre lo que es pecado y no. Es normal, hermano. Es normal. Y se vuelven normalistas. Todos le dicen que está normal. Todo está normal. El no ir a la iglesia es normal. Es que a veces se cansa, es que a veces el cuerpo, es que todo, es la mente. Y cuando empiezan a poner excusas por todo, estás tibio y necesitas arrepentirte, necesitas irte de rodillas, encerrarte con el Señor en ayuno, en oración, hasta que Dios te meta a fuego otra vez. Porque ¿sabe lo que Dios no quiere? Gente tibia. Dios dice que Él hace su ministro, llamas de fuego. O sea que no podemos decir que somos ministros de Cristo y estamos tibios. Dios quiere que los ministros sean llamas de fuego. ¿Ministro qué es? ¿El que predica? No, todo el que ministra en la presencia del Señor, todo el que ministra la palabra, todo el que ministra, el que danza, el que canta, el que hace cualquier cosa por la obra del Señor es un ministro. Y Dios quiere que sus ministros sean llamas de fuego, literalmente. Llamas de fuego, que estemos encendidos, que sintamos esa pasión, ese deseo, ese anhelo, que sintamos, hermano, esa devoción, no de apariencia, porque hay gente que está aparentando estar encendido. No, hermano, es que siento el fuego, que ese no es el fuego de Dios, pero nunca hacen nada en la iglesia, sienten el fuego, pero solamente el fuego y la calefacción esa, hermano, no es el fuego. Entonces necesitamos nosotros realmente entender que el fuego no es, hermano, siento un fuego y viera que yo cuando vengo aquí siento el fuego, hermano, y siento el fuego y nunca hacen nada, nunca se gana un alma, nunca en las vigilias nunca están, pero sienten el fuego. O viene está un predicador ahí que hace mucho relajo, es relajoso, igual que yo, y la gente ahí ya, hay fuego, y el fuego, y empiezan a hacer musarañas ahí, cosas así. Ese no es el fuego, señores. El fuego del cual habla el Señor es el fuego de la pasión por Dios, por la obra de Dios, para servir a Dios. ¿De qué me sirve a mí hacer tanto morlote? Y cuando toca que servir a Dios, cuando toca que someterme, no estoy dispuesto. ¿Sabe lo que está pasando ahí? Que ese fuego que está sintiendo la persona es fuego extraño, porque el fuego de Dios nos lleva al sometimiento, nos lleva a la obediencia, el fuego de Dios no quiere decir que va a llevarte por encima todas las normas y todas las cosas que dice la palabra del Señor. El fuego de Dios quiere decir que tú vas a obedecer la palabra del Señor y con ganas, con pasión, con deseo vas a hacer lo que tienes que hacer para el Señor. Pero el fuego no es brinco y salto, eso es una expresión externa de emoción y de pasión. Pero no es una demostración de que tú tienes el fuego de Dios. Yo puedo revolcarme en el suelo, en la alfombra, en la carpeta y para allá, y levantarme y no estar en fuego de Dios, sino que simplemente tuve éxtasis de emoción. Entré en emoción y me revolqué y ya. Pero cuando Dios realmente te toca y el fuego de Dios está en tu vida, tú sientes fuego por hablar la palabra del Señor. Tú sientes fuego para servir a Dios. Mire que Jeremías, el fuego que sentía él, dice que ese era el fuego por hablar la palabra del Señor. Jeremías 20 dice que había un fuego dentro de mí, quise sufrirlo, pero no pude. Pero ¿cuál es el contexto de esto que está hablando Jeremías? Era que él no quería hablar la palabra del Señor por causa de la persecución, por causa de las luchas, de la crítica de la gente, de que cada que hablaba la gente se levantaba contra él, los gobernadores, y no era cualquier gente, la gente pudiente. Se levantaban para perseguirlo, para dañarlo. Ese era el fuego que sentía Jeremías. Jeremías no dijo, ¿sabe qué siento? Siento el fuego y ya, no. Era un fuego por predicar la palabra del Señor. Era un fuego por hablarle al perdido y decirle, hey, viene juicio, el Señor va a traer juicio sobre esta tierra porque le han dado la espalda al Señor. Ese es el fuego, es decir, el fuego de Dios, aquel que te levanta en la mañana, hermano, hermana,
en la madrugada a buscar a Dios. Ese es el fuego de Dios. El que te levanta a clamar por las almas, el que te levanta, aleluya, a clamar por la familia, por los matrimonios, el que te hace cuando siente la necesidad y dice, ¿sabes qué? Yo voy a clamar por esa familia, miro que tienen problemas, no voy a ser mi centro de plática o de chisme, la vida de esas personas, voy a clamar por ellos, voy a pedir a Dios que Dios haga algo, yo sé que Dios puede hacer algo. El fuego es cuando aquella persona que ve a alguien enfermo no se puede resistir, amado hermano, y va y dice, voy a orar por esa persona porque siento algo al verlo así, siento el fuego de Dios que me impulsa. Bendito sea Dios. Mire lo que pasó con Pablo en el libro de los Hechos, creo 16 o 17, por ahí estamos. Pablo fue a la ciudad de Atenas y mientras él esperaba a Timoteo y a Silas, dice que su espíritu se enardecía al ver la ciudad completamente volteada a la idolatría. Bendito sea el Señor, y la gente en pecado. Y entonces el espíritu de Pablo se enardecía, se encendía dentro de él a causa de la situación, no porque él quisiera, aleluya, otra cosa que no era predicar la palabra del Señor, porque él miraba aquello y el fuego que traía por dentro decía, hey, no puede ser esto, esta gente necesita, esta gente está ciego, esta gente está en pecado, esta gente está mal. Siento una pasión por predicarle. Y dice que iba a los mercados, a las plazas y les predicaba en la sinagoga. Bendito sea el Señor. Y viene y lo traen al Areópago, que era como el lugar más o el centro de convenciones de aquella ciudad, donde había un montón de sabios, de gente, bueno, sabios según la carne, gente, los epicureos y los estoicos, gente que se dedicaba, aleluya, al estudio de las estrellas, eran los científicos de aquel tiempo. Pero Pablo, con valentía, con el fuego de Dios en su vida, viene y les predica, bendito sea el Señor, y utiliza como herramienta incluso lo que ellos tienen ahí, y le dice, pasando por la ciudad vi que tienen varios altares, y vi un altar al Dios no conocido. Bendito sea el Señor, al que ustedes adoran sin conocerle. A ese Cristo es el que les vengo a predicar, el que hizo el cielo y la tierra, al que puso las edades y las sazones. Bendito sea el Señor, aquel que es Dios, aleluya, y creó toda la cosa y que no necesita de ser adorado por los hombres o que los hombres le hagan casa. No necesita casa hecha de manos de hombres, sino que él hizo los cielos y la tierra y ha establecido un día para juzgar a los hombres, por lo cual manda a todos los hombres que se arrepientan y si de alguna manera pueden encontrarle, aleluya, que se acerquen a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y Pablo les predica la palabra del Señor, aleluya, el cual dice, ha hecho de un linaje de todas las familias de la tierra, como dice uno de sus profetas, linaje de Dios somos. Bendito sea el Señor. Y empieza a predicarle y les empieza a hablar acerca del poder de Dios, que Dios no puede ser representado en imágenes de yeso, de madera o de palo. Bendito sea el Señor, como si él necesitara algo de los hombres, sino que Dios, aleluya, es el que da la vida a todos. Y le dice, él es la fuente de la vida, él es todo. Bendito sea, él no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de él. Eso es el fuego de Dios, es ver la necesidad, hermano. Y en vez de criticar, en vez de hacer el centro de crítica, porque hay gente que dice, mira, a esa mujer va, otro hombre tiene. Ese hombre, míralo, está en pecado, está en esto. Y empiezan a criticar a la gente. Tu crítica, ¿le servirá a Dios? No le sirve para nada. Lo que a Dios le sirve es que nosotros nos levantemos a orar por ese hombre, a orar por esa mujer. Padre, libértalo de ese espíritu de fornicación, de ese espíritu de adulterio. Ese es el fuego de Dios, el que te lleva a actuar hacia la obra en favor de lo de Dios. No es el hermano, ¿de qué sirve? Es bueno cuando uno siente el Señor, la verdad que siente la presencia de Dios y uno como ser humano a veces llora, a veces me pasa, a veces danza, a veces se revuelca en el suelo, a veces siente temblores en el cuerpo y todo esto. Y es bueno esto, no es malo. Yo no estoy diciendo que las manifestaciones externas sean malas. Lo que estoy diciendo es que de pocos nos sirven si nosotros nunca hacemos nada para el Señor. Si ese fuego que nosotros sentimos no nos lleva a hacer algo para el Señor, no sirve de nada. No sirve de nada. Si ese fuego que sentimos no nos lleva a servir a Dios, no nos sirve de nada.
No nos sirve para nada. A mí no me sirve de nada estar temblando en la iglesia si yo no voy a hacer nada para el Señor. Siento el fuego, pero nomás en una silla y nunca le servimos al Señor. Nunca le hablamos a una alma de Cristo. Ese no es un fuego, ese es un fuego extraño. Ese es un fuego extraño porque el fuego de Dios nos lleva a la purificación, a la obediencia, a la santidad, a la libertad espiritualmente, a la formación por Dios. Somos formados a través del fuego, pero el fuego de Dios también nos lleva a hablar de Cristo. Cuando les cayó el fuego en el Pentecostés a los primeros discípulos, Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿qué hizo Pedro? Se paró y empezó a hablarle a toda aquella gente. Pedro miró la oportunidad, hermano. Miró la oportunidad de estar, de tener a aquella gente ahí, que vino los curiosos. Mire que el que tiene el fuego de Dios, hermano, aprovecha las oportunidades. Hace de una situación contraria, la sabe tornar en algo para el reino de Dios. Pablo era una persona también que sabía aprovechar las oportunidades. Pablo ve que aquellas personas eran idólatras, pero no viene y les critica su idolatría. No viene y les dice, ustedes son hijos del diablo porque tienen un montón de muñecos, tienen un montón de estatuas por todos lados y imágenes. Todos se van a perder porque son hijos del diablo. Pablo no. Pablo usa la sabiduría de Dios y dice, ustedes son idólatras. Bueno, pues voy a usar la idolatría suya para predicarles la palabra del Señor. Y dice, vi que tienen un altar al Dios no conocido. A ese es el que yo predico. Qué bonito, ¿verdad? Y Pedro igualmente vino y miró que toda la gente estaba curiosa por saber, hey, ¿están borrachos estos? Mírenlo, están borrachos, ahí están hablando en lengua. Y Pedro se pone de pie y dice, no, señores, no es como ustedes piensan que esta gente está borracha. Son las 9 de la mañana, la hora novena, es la hora tercera de la mañana. Sino que esto es lo que Dios había prometido. Y empieza a hablarle porque sabe que la gente que estaba ahí conocía la palabra, conocía el Torá, conocía las promesas y las profecías bíblicas. Y le dice, esto es lo prometido por Dios por medio del profeta Joel. En los postreros días derramaré de mi espíritu y sobre toda carne, sobre mi siervo, y empieza a declararle y a recitarle la palabra del Señor. De tal manera, hermano, que el fuego que sentía Pedro, externamente e internamente, empezó a manifestarlo a través de lo que estaba hablando. Y hermano, aquella gente fue tan conmovida que dice que se compugieron en su corazón, se quebrantaron y dijeron, ¿qué haremos, varones hermanos? Se sintieron la convicción del Espíritu y Pedro dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En las calles yo hacía esto, yo maromeaba, yo iba acá, yo iba allá, oraba aquí, hacía esto, iba a los hospitales y todo eso, pero y era bueno, tal vez lo hacías, pero es solamente una historia lo que hacías o todavía hace o está haciendo algo diferente, pero siempre en pos de la obra del Señor. Entonces, no podemos vivir de la historia, lo pasado, sea bueno o malo. Entonces tenemos que en el hoy tenemos que encendernos por Dios, por la pasión de Dios. Y como le decía, el encenderse por Dios y dejar de estar tibio no es empezar a despeinarse ahí, como que los que se despeinan y todo ahí. No, es sentir el fuego de Dios por la obra del Señor, por hacer lo que Dios nos ha enviado a hacer. Así que esta mañana el mensaje es claro. Ni frío ni caliente. Pero Dios no quiere que estemos en tibieza. Dios quiere que nos calentemos, que nos levantemos y hoy es el día de bendición. Así que este ha sido el devocional de esta mañana, esperando de que haya sido de bendición para tu vida. Si usted recién entró, ahorita vamos a salir del aire y vuélvale a regresar. Gloria sea al Señor. Vuelva a regresar el video para que lo mire desde el principio y se goce con el Señor. Así que esta mañana Dios le bendiga. Gracias por los hermanos que estuvieron ahí conectados. Bendiciones a todos los que estuvieron ahí, los que nos escribieron. Dios les bendiga, esperando que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Dice que la palabra nunca vuelve atrás vacía.